Listo. Los votó la plataforma cuando termine la videoconferencia, Cali. Sí, Sí, mira que pensé que no lo sacaba, pero bueno, hay que volver a entrar otra vez. Yo ya les escribo los demás para que entren y continuemos. dale, dale. Sí, porque nos expuso todo. Entonces yo mire si era por ahí de una. Sí. ¿Cómo escribo acá? Es que usted, por favor, dice ya que, ya Andrés y a Cristian, por favor, yo le escribo a los demás. Ya entró Lisset. Listo. Ya les avisé los que faltaban. Ya están conectados. Listo. Hola de nuevo. Qué pena que es que pensé que al yo darle finalizar acá, no los sacaba a ustedes y que yo que tenía que volver a entrar, pero al parecer pues todo salía. Muy bien, entonces sigamos entonces. Estábamos aquí hablando sobre la naturaleza del problema de investigación, ¿cierto? La naturaleza. Sucede que para poder yo hablar de naturaleza, o sea, dice acá, se debe representar como tal la dificultad, ¿cierto? Que estamos analizando. Ya dijimos que esta es la situación problemática. Con una contradicción entre conocimiento, o sea, el por qué si existe algo está padeciendo algo completamente distinto. ¿Por qué en el caso, por ejemplo, del contador, si tenemos fe pública, porque la gente duda de nuestra fe pública, ¿cierto? Eso es un pensamiento contradictorio. Dice acá, una oposición entre lo que se conoce y la realidad. ¿Por qué en teoría está sucediendo, sucede esto y por qué en la práctica se muestra una cosa completamente distinta, ¿cierto? Dice, o un inconveniente que se interpone entre conocimientos y la acción, ¿cierto? Algo que está impidiendo que ese conocimiento se lleve a la práctica. En todo caso, todo eso son situaciones problemáticas que se pueden llegar a presentar. Dice acá que la naturaleza del problema se concreta en preguntas o interrogantes. La primera es, ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con, digamos, la falta de validez y confiabilidad de los hechos financieros, los hechos económicos, ¿cierto? ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, ¿por qué esa situación me lleva a plantearme un problema de investigación y a buscar una solución, ¿cierto? Entonces, mire que esta primera pregunta es bien, bien interesante. Entonces, ¿quién está conectado y me quiere contar qué piensa aquí, qué es lo que está sucediendo? Yo creo que al principio sería como la falta de ética, ¿no? La falta de ética ¿de quién? ¿Del gerente que le pide al contador que le certifique los estados financieros que no son acorde a la realidad o del contador No, que hace del los estados contador. financieros? Del contador, porque el contador es a fe pública. Sí, Y yo digo que es, pues, ¿qué consecuencia tiene eso? Que es la poca confianza y credibilidad de los contadores. O sea, eso ya nosotros ahí quedamos mal, ¿sí me entiende? sí, Entonces, exactamente. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, miren que sucede lo siguiente. Nosotros acá dice que los estados financieros no son conformes a la realidad. O sea, el hecho de que yo le diga, por ejemplo, yo soy gerente, le digo al contador, necesito que me pongan los estados financieros una mayor utilidad, o quiero que no me muestre tanto endeudamiento, porque es que estos estados financieros que usted me va a preparar son para llevar a los bancos, y el banco tiene que tener una muy buena imagen mía para poder que me acepte el préstamo. Entonces ahí yo digo, bueno, ¿el problema es del gerente o del contador, cierto? El problema es del gerente que le está pidiendo que infrinja su norma
y que infrinja su ética o su profesión, o como tal el contador que sucumbe ante la necesidad pues, de trabajar y de no hacerlo, pues entonces ya se queda sin trabajo, ¿cierto? Y ese es Entonces, el problema, claro, profe, porque es que si uno no lo hace, usted no, entonces eso no me sirve. Pero lo otro es que usted lo va a hacer y llega el problema, va a decirle gerente, pues, preparo. entonces el gerente necesita un contador más aguerrido, necesita un contador sin escrúpulos, que venda su fe pública por 50.000 pesos. Me imagino que dirá que esa es la situación, ¿cierto? Total. Me imagino. No sé, la verdad es que yo nunca he sido, yo no sé si les he contado a ustedes, pero yo nunca he sido contador de empresas. O sea, yo todo el tiempo que llevo pues, ejerciendo mi carrera como profesional, desde que me gradué, he sido docente, ¿cierto? Y a pesar de haber sido docente como por 5 años, así literalmente de lleno, o sea, de lleno ser docente solamente, yo no llevo ninguna responsabilidad, ni mucho menos. Y luego comencé a asesorar empresas y a asesorar muchas entidades, tanto privadas como públicas, pues nunca he sido nunca he firmado los estados financieros como tal, o sea, siempre he sido asesor. Pero, profe, yo digo una cosa, digamos, nosotros empezando, recién graduaditos, recién salidos del horno, uno no puede tirar a cobrar mucho, porque obviamente, no, pues si usted pues sabe poco, no tiene tanto conocimiento, o bueno, está recién llegado a los contadores, a los profesionales, entonces pues uno no puede tirar de cobrar mucho, no le toca empezar pues más o menos y ir subiendo. Yo creo que el problema aquí no es de plata, o sea, yo creería que el problema aquí no es de plata. Ah, obvio, no, pero usted sabe que muchas personas que necesitan de uno, si buscan es eso. Vea, yo digo que si esto fuera de plata, el contador sería mucho más inteligente y diría lo siguiente, supongamos que usted tiene un problema con la justicia, ¿cierto? Y le toca pagar una multa grandísima de 1.000 millones de pesos. Me contrata a mí como abogado, no como contador, sino como abogado, y yo le digo a usted, vea, hagamos una cosa. Usted le toca pagar una multa, pero no va a pagar una multa de 1.000 millones de pesos. Yo voy a hacer lo posible, o sea, con mis artimañas jurídicas, con conocimiento jurídico, de que esa multa no sea de 1.000 millones, sino sea de 100 millones, ¿cierto? Entonces usted como dueño de la empresa me dice, ay, perfecto, pues prefiero pagar 100 millones que 1.000 millones, ¿cierto? Entonces yo como abogado le gestiono la vuelta y efectivamente le tocó pagar 100 millones de 1.000 millones de pesos, ¿cierto? Esos 900 que usted lo puede pagar se convierten en una prima de éxito para mí. Como quien dice, yo le cobro a usted en la medida que le hice a usted ahorrar 900 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, ¿qué le dice el abogado? El abogado le dice, ya, le saqué ese proceso en 100 millones, pero entonces, ¿cuánto es lo que yo le voy a cobrar? Le voy a cobrar un 30 o 40% de lo que usted dejó de pagar, ¿cierto? De lo que usted dejó de pagar, porque si yo no hubiera llegado acá, usted ya tenía que pagar 1.000 millones, pero como yo llegué, solamente le tenía que pagar 100 millones, y el 30, 40%, o incluso puede ser hasta un 10%, no se bajan del 10%, en serio que no se bajan del 10%. Digamos pues que el 10% porque usted me cae bien. Entonces le cobro entonces un 10% de 900 millones de pesos que usted no pagó, o sea que 90 millones de pesos son para mí. Ese es el valor de mi gestión. Entonces, como quien dice, yo le ayudo, pero también le cobro. En cambio, usted, el pobre contador, ¿cierto? El pobre contador lo pone a infringir la norma, lo pone digamos, a vulnerar su fe pública, ¿cierto? ¿Por cuánto? Por nada. Por 50.000. No, es que ni por 50.000 pesos. Porque usted ya le está pagando por hacer lo otro que le está pagando y por eso le está pagando adicional. Por eso le digo, y cuando los gerentes de las empresas me preguntan por qué mi contador no hace eso que usted está haciendo aquí en este momento y me toca pagarle a usted, pues ya, es que ellos creen que está todo eso en un combo, o sea, como un combo contador. Toda su contabilidad, todos sus problemas, toda su situación financiera, económica y tributaria por un solo valor. Y ya creen que ahí está incluido todo lo que sea, todo lo que venga. O si eso fuera un combo, yo digo, no, hacen unas cosas. Entonces los abogados cobran por comisión de éxito, ¿cierto? Ellos cobran, lo que usted dejó de pagar. Entonces, si fuera que a mí me llamara un cliente y me dijera, vean, necesito que me ayude con esto, y yo le ayudo a bajar esa multa, esa sanción, o incluso a no pagar nada, pues dependiendo de todo lo que usted ahorró, lo que tiene que pagar. Así es sencillo. Entonces, hoy en día, los gerentes le dicen a usted como contador, ayúdeme con esto, póngame aquello, quítele acá, súmele allá, póngale esto aquí más, y al final del cabo, ¿cierto? Usted le están pagando lo mismo como si no hubiera hecho actividad, o sea, como si los estados financieros no tuviera que haber enterado nada. Entonces, mire que no es cuestión de plata, porque realmente usted no está cobrando por eso. O sea, usted está poniendo en juego su tarjeta personal por nada, sin un peso, ¿cierto? Por eso sin un peso. Entonces, hasta digamos un momento el valor de cobrar, porque incluso usted hoy se puede estar graduando de médica. Por ejemplo, vos que usted se graduó la semana pasada de médica, ¿cierto? Y no importa que usted sea
primípara, novata, recién salida de la universidad graduada, ¿cierto? Usted va a ganar igual, ¿cierto? En una clínica, sin importar, digamos, la experiencia que tenga, a no ser que usted ya sea un especialista, que sea, digamos, una persona ya, digamos, ya muy, digamos, muy centrada, digamos, en algún aspecto muy técnico o muy específico de la medicina, ¿cierto? Es que yo digo que todos los procesos que uno hace deberían de tener una tarifa para todos. Sí, exactamente, Bueno, cobrando. Yo por eso les digo salario mínimo, salario mínimo. ¿Qué sí, cuánto cobra? pero Salario mínimo. Así es sencillo. es que eso debería ser como una ley, que se cobre eso y eso. Sí, es Sí. verdad. Ahí está. Entonces, para la próxima que hayan, cuando hayan elecciones para el Congreso, procure votar por un contador que tenga, digamos, la afinidad con esta profesión y sepa que entonces tenemos que establecer tarifas para que entonces haya una ley que obligue a pagar por salario mínimo, no según lo que les da gana o lo que usted me quiera dar, ¿cierto? Porque eso es... Profe, pero la Junta también Central de Contadores dan unos precios, ¿cierto? Unos cobros, pero nadie le pone cuidado, ¿ok? Eso está más volado que quién sabe qué, ¿cierto? Son mentiras. Habrá gente que sí las puede pagar, ¿cierto? Y habrá gente que sí las cobre. Creo yo, ¿cierto? Creo yo, pero pues igual son puntos de referencia, son puntos de referencia, o sea, como para basarse más o menos de lo que está sucediendo hoy en día. ¿Listo? Muy bien, ya quedó grabada la primera parte, entonces ya podemos estar seguros que esta primera parte ya quedó grabada y ahorita la subo a la plataforma para que la podamos ver. Listo, ahora seguimos entonces con la segunda parte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con la falta de validez y confiabilidad de los estados financieros? Que hay estados financieros que no son conformes a la realidad, o sea, que no están reflejando su realidad económica, que no están reflejando la situación verídica de la empresa. Y eso es gravísimo, por eso es que estamos atendiendo la validez y la confianza en los hechos financieros. ¿Listo? Ahora, ¿cómo? A ver, ¿quién me dice por acá el cómo? ¿Quién alcanzó a analizarlo con el cómo? Cristian, ¿tú qué dices? Dando fe pública a los estados financieros. ¿Dando fe pública? No. A No. estados financieros que sesgan la información, no. Vea, los estados financieros, ¿cierto? Que no reflejan una realidad económica, ¿cierto? O sea, ¿cómo llegamos a eso? Pues porque puede tener error significativo. O sea, una cosa es que usted se haya equivocado en vez de 900, puso 800. Bueno, solamente hay 100 de diferencia, ¿cierto? O el error sea muy mínimo. Pero cuando ya los errores son de millones, obviamente la cosa es distinta. Y sobre todo porque ya el error es significativo. O sea, hay una intención de equivocarse. Porque usted puede decir, no, qué pena, me equivoqué, pero esa equivocación iba con toda la intención del mundo a mostrar una situación completamente distinta a la realidad económica. ¿Sí me hago entender? Entonces el error significativo, o peor aún, el sesgo, cuando el jefe de la empresa le dice a usted, venga, muéstreme esto, pero no me muestre aquello, ¿cierto? O póngame esto aquí, pero no me ponga esto allá. Ahí hay un sesgo, porque usted está dándole una vuelta de información que lo beneficia o que lo perjudica, porque también puede pasar lo contrario. Yo como contador puedo estar muy enojado con la empresa y dice, ahorita voy a dañar estos estados financieros, voy a poner bien malo esto, que no sé qué. O sea, también puede existir el sesgo, ¿cierto? El lado, digamos, negativo de que vemos una situación que no es verdadera. Entonces, los estados financieros pierden su validez, pierden su confiabilidad cuando existen, ¿cierto? O sea, ¿por qué? ¿Cómo? Por el error significativo del sesgo, ¿cierto? Es ahí donde dice, esto ya no sirve para nada, porque efectivamente le encontramos un error, le encontramos dos errores, le encontramos tres errores, le encontramos todos los errores, ¿cierto? O porque sencillamente me dio lo mismo y lo dejé así como yo quería, sin tener claro, digamos, la realidad económica. Entonces, el cómo, ¿cierto? ¿Cómo? A través de errores significativos y sesgo. Ahí con eso ya le perdemos toda validez y confiabilidad. Ahora, el cuándo. ¿Cuándo se presenta una situación de esas? ¿Cuándo se presenta una situación de esas? Dice acá, cuando se reconocen y se miden las partidas, es ahí donde usted está diciendo, aquí voy a ponerle esto, aquí voy a ponerle lo otro. No, por ejemplo, yo he escuchado mucho contador que dice, no, hay muchos gastos, y tenemos estos gastos. Entonces usted como muy mágicamente, ¿cierto? Coge y dice, voy a coger estos gastos y no los voy a meter en la contabilidad. No los voy a meter en la contabilidad, o sea, como que dice, esto lo voy a omitir, voy a decir que no, esto que no. O al contrario, hay poquitos gastos, ¿cierto? Y usted le sube. Por ejemplo, el gasto fue por 1 millón, pero usted, aquí cuenta, metamos un cero más, lo pone por 10 millones, ¿cierto?
Ahí está donde usted está reconociendo, o incluso hay muchas contabilidades donde los dueños de la empresa toman partido, digamos, de las utilidades de la empresa antes de, y entonces vía gastos comienzan a tener puros gastos personales, gastos así que no tienen nada que ver con el orden de la empresa, ¿cierto? Y comienzan a meter una contabilidad, metamos esto aquí, que es una y se da cuenta, ¿cierto? Porque es también una realidad que es mucha información como para que alguien vaya a la revise, ¿cierto? Entonces, por eso es que las comunidades tienen revisión fiscal y todas las cosas para que le ayude pues, a verificar al contador que no pase nada de esas situaciones. Entonces, cuando la información de los estados financieros pierde validez, ¿cuándo? ¿Cierto? Cuando se reconocen y se tienen las partidas. Es allí donde se está haciendo el chanchullo, por así decirlo, y sacamos esa información y no la incluimos adecuadamente. Es ahí donde se presenta. ¿Listo? Ahora pregunta aquí, ¿dónde? ¿Cierto? ¿Dónde? Dice acá, en las empresas, pues obviamente eso no nace por fuera. Yo creo que ninguna empresa pues, puede llegar a decir que fue víctima de hackers que llegaron malintencionadamente a dañar sus estados financieros y que por hoy, gracias al Espíritu Santo, la información se cambió y todo fue hecho a mis espaldas. O sea, eso no aplica. Obviamente todas esas situaciones suceden dentro de la empresa, allá en la empresa. Esto sucede allá. Eso nada es un ente externo pues que vino con la intención de hacer un daño y magnificar un daño ahí pues en ninguna situación. ¿Por qué? Sino que obviamente todo eso sucede en las empresas. Hay situaciones que sí pueden ser de afuera, pueden ser externas, ¿cierto? Pueden ser. Por ejemplo, cuando una empresa es víctima digamos, de extorsión, ¿cierto? Entonces, yo tengo mi empresa y un día recibo amenazas de parte de no sé quién, diciendo de que si no les doy una vacuna, les doy una plata, no me dejan hacer mis actividades, me queman los carros, le hacen vandalismo a mis empleados, me roban mercancía, bueno, tantas cosas que pueden hacer la gente que no tiene más nada que hacer en esta vida. Entonces cogen y comienzan a hacer eso. Entonces, obviamente, yo ahí no tengo, pues, como, digamos, obviamente la norma dice que vaya y denuncie, ¿cierto? Que vaya y ponga la denuncia a la fiscalía, y entonces mandan una fuerza especial al local a ver qué es lo que pasa, y pues por más que la policía está ahí todo el día, que no puede estar todo el día conmigo en la empresa, pues voy a seguir siendo víctima de la extorsión, digamos, de estas situaciones. Pero para todo lo demás, ¿cierto? Todo sucede dentro de las empresas. Hay hechos que no puedo comprar yo, obviamente, ¿cierto? Pero para las cosas, lo que es en este caso la validez y confiabilidad de la información de los estados financieros, todo eso sucede dentro de la empresa. O sea, la empresa es el gerente, por eso no quise poner gerente, ¿cierto? Pero es la administración la que concibe eso. Le apuesto que ningún contador en su sano juicio va a pensar que va a ayudar a la empresa manipulando los estados financieros sin que el gerente se dé cuenta. Ninguno. Yo creo que ningún contador se le llega a pasar por la cabeza decir, ay, voy a quitarle esto, voy a ponerle aquello para que la empresa sea mejor. Nada, eso es una mentira. O sea, es una mentira. Todas las situaciones son porque el gerente se lo ha pedido, o la administración se lo ha pedido, o la persona encargada de la administración se lo ha pedido. Alguien tiene que decirle al contador, hágame esto. Porque casi que instintivamente nosotros hacemos las cosas como tienen que ser. O sea, la naturaleza de la información contable es mostrar siempre una realidad, lo que es gasto, lo que es ingreso, lo que es activo, lo que es pasivo. O sea, eso no tiene como ciencia, eso es. Pero cuando ya quieren mostrar algo distinto a lo que es la realidad, entonces tiene que haber una influencia de alguien que me diga, haga esto, haga lo otro. Por eso es que desafortunadamente el contador en muchas ocasiones cuando la Junta Central de Contadores los llama y le pregunta, venga, ¿usted por qué hizo eso? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Muchos llegan a la conclusión de que yo cometí esa falta o cometí incluso ese delito porque el administrador estaba encima mío, porque la gente estaba encima mío diciendo, hagamos esto, hagamos lo otro. Y como de alguna otra forma el contador es subordinado de la administración, o sea, el contador es otro trabajador más de la empresa, y obviamente hay una subordinación, incluso le llaman hasta lealtad, el hecho de que usted ayude en esto a la empresa, o sea, que meten aspectos de lealtad que me parece algo, digamos, desagradable que el gerente le diga al contador, es que usted me debe levantar a mí, es que yo fui que le ayudé a usted, es que yo tal cosa. Entonces cree que la forma de responder esa lealtad es cometiendo una infracción, cometiendo un delito, pues en el caso de la falsedad en esta información. Y que decir lo que representa la DIAN y todo lo demás. Entonces miren lo complejo del asunto, ¿cierto? Entonces todo sucede al interior de las empresas, no en las empresas. Digo que motivado, ¿cierto? Por la administración. Obviamente motivado. Motivado por la administración. Ya lo dije. Ahora la pregunta del siglo, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué se presenta por qué no hay validez en la confiabilidad de los hechos económicos en una empresa? ¿Por qué los estados financieros no son conformes a la realidad?
¿cierto? ¿Por qué existe riesgo significativo sesgo de información? ¿Por qué se deja de reconocer o no se reconoce adecuadamente, no se mide adecuadamente las partidas, ¿cierto? ¿Por qué las empresas motivadas por la administración le piden al contador que haga esto? ¿Por qué? Entonces esa es como la gran pregunta. Preguntémosle entonces aquí a Julianita. Julianita, ¿tú qué dices? ¿Por qué será que se presenta eso? Juliana. Juliana, ¿escuchaste la pregunta que hice? No, profe. ¿Por qué? Ay, qué pecadito, Julianita. Hoy no es su fin de semana, ¿cierto? Sí, profe, estoy acá, sí, no, que no escuché bien. Ah, ok. Entonces, bueno, alguien que sí me haya escuchado, ¿qué me responde? Profe, de pronto será porque a las personas ay, se me fue la palabra, Cójala, Alicia, cójala. plata, pues, ¿cómo es que se dice eso? ¿Cómo? Las extorsionan. Sí, la distorsión es sesgo, eso es sesgo, o sea, darle digamos, una apariencia algo distinto a lo que es, ¿cierto? Así, eso es. Pero ¿por qué será? De pronto porque las empresas, o bueno, los propietarios de las empresas ven de que su economía no es tan buena como para adquirir nuevos créditos, para ser pues como catalogadas como una empresa buena. Sí. Yo creo que ellos hacen eso pues como con la intención, pues modifican sus estados financieros, de ayuda de los contadores y buscan como toda esa manera pues de solucionar, entre comillas, porque ven que de pronto la economía acá en Colombia no es tan buena, creo Sí, yo. No sé. yo creo que pasa lo siguiente, Andrés. Sí tienes razón en parte. Desafortunadamente, los bancos le prestan a los que no necesitan plata, ¿cierto? Un banco, para poder decirle a usted, le presto plata, usted tiene que demostrar que no necesita plata, ¿cierto? O sea, suena como contradictorio y chistoso, pero es la verdad. Yo tengo un cliente que él es dueño de muchas empresas aquí en Cartago y él me cuenta que los bancos literalmente, los gerentes van allá a su oficina, a esa empresa, llegan allá con su portafolio en mano y decirle, vea, señor gerente de esta empresa, yo soy el gerente de este banco y le ofrezco ya mismo un crédito preaprobado por tanta plata. No hay lo que firme aquí y ya, le entrego el cheque, le entrego la tarjeta de crédito, le entrego el cupo rotativo, o sea, le entrega la plata. Y este gerente que dice, no, muchas gracias, no necesito préstamo. Pero mire, vea, pero tome este crédito de la tasa súper económica, vea, no le cobro el primer mes, o sea, no, o sea, le ofrecen de todo, ¿cierto? Le llegan cartas, invitación, vea, su crédito está preaprobado, usted no es lo que pase por aquí, firme y ya le entregamos el crédito. Y él dice, no, muchas gracias. Y él me dice, yo no presto plata en el banco porque obviamente los bancos son muy usureros, cobran demasiado y obviamente no quiero pagar intereses. Y porque su negocio o su línea de negocio es muy fructífera, muy buena y pues siempre tiene para vender, ¿cierto? O sea, no hay problema. No tiene ningún inconveniente, digamos así, de flujo efectivo. Todos los días vende, como dice el cuento, todos los días le entra plata. Entonces eso es muy bueno para el negocio que tiene. Pero entonces, ¿qué pasa? Él le dice, si yo fuera una persona que necesitara plata, le apuesto que me voy para el banco, le digo, venga, señor gerente del banco, usted me presta tanta plata, el banco inmediatamente dice, no, pero es que tal cosa, que tal otra, que esto, que aquello, que usted no tiene, que eso le falta, que usted o sea, le pone los mil problemas para decirle sí le presto. Entonces, desafortunadamente aquí en Colombia los bancos son unos usureros y ellos le prestan a quien quiere prestarle, ¿cierto? A quien vea que efectivamente tiene la expectativa de que le va a pagar todo lo que el banco espera que reciba, ¿cierto? Que va a recibir. Así es sencillo. Aquí ningún banco es la caridad. Por eso me estoy aterrado, en serio que estoy aterrado de escuchar cómo los bancos están diciendo que van a condonar las deudas por un tiempo, que van a congelar las deudas por un tiempo, que las cuotas, que no sé qué. En serio que me preocupa que el día de mañana el banco, por ejemplo, yo tengo mis cuentas, me diga, ay, venga, yo le pospuse a usted el cobro de 3 cuentas, pero entonces ahorita a partir de la cuenta número 4 le voy a cobrar el interés que no le cobré los 3 meses. Entonces yo digo, no, pues valiente Eso va a gracias. pasar. Oye, ¿sabe qué le colocan a uno, profe? Por ejemplo, me mandaron un correo Sí, donde decía que esos 3 meses que voy a dejar de pagar me los diferían a 12 meses. Entonces, voy a pagar hasta más.
claro, voy a terminar pagando más. O sea, como tal, no hay un congelamiento de las cuentas, ni mucho menos. Hay un periodo de gracia. A mí particularmente el banco todavía no me ha escrito, no me ha llamado, no me ha dicho nada al respecto. Estoy esperando a ver qué me dice. No, Porque porque usted es pudiente, profe, no, esa gente no necesita. no, porque por ejemplo, esta semana del 26, del 28, todos creo que igual tengo planeado pagarlas, ¿cierto? Igual hay que pagarlas. Y además porque también yo no me he visto pues tan perjudicado con el cuento del trabajo, ¿cierto? No, mentira, sí, pero no pues como lo pensé que me iba a quedar sin trabajo, ¿cierto? Con mucha gente que solo depende de un trabajo y que ese único trabajo diga que no va a trabajar, pues la cosa es distinta, ¿cierto? Yo por lo menos mis clases... ¿Me dicen? Sí, o sea... Yo si no trabajo, pailas. Ah, por ejemplo, Calitos si no trabaja si paga. Entonces ahí yo creo que la cosa va a ser más distinta. En todo caso yo considero que los bancos son los usureros. Ellos no van a nunca perder, ¿cierto? El banco nunca va a dejar de perder, nunca va a perder. ¿Sabes qué? No por el interno que se escucha entrecortado. Sí, es el internet, niño. O sea, son cosas que yo no puedo hacer. O sea, la verdad es que me queda difícil, pues, o sea, en ese momento resolver la situación porque a veces funciona, a veces no funciona. Eso depende de como que mis vecinos se conecten todo el tiempo, se están viendo Netflix o qué sé yo, ¿cierto? Entonces, toca que después... Queda grabado, profe. Exactamente, quedan grabados. O sea, en serio que ya me está comenzando a molestar que me digan que no funciona porque es que son cosas que no dependen de mí. O sea, yo ya hice todo lo posible aquí en mi casa para destinar el internet. Incluso tengo un internet de 25 gigas. O sea, no sé, 25. Ay, No, profe, somos pisajosos. Puede Pues ser el internet es la de nosotros, verdad. Es la puede verdad. ser el internet de los otros compañeros porque yo Sí, o sea. Yo también escucho perfecto. Ah, bueno, perfecto. Sí, por eso tú eres mi estudiante favorita, Lice. Ay, tan horrible. Es cierto estudiante que vive por allá en una finca por lejísimos que no le puede el internet. Profe, yo estoy en una finca, ojo con eso. Ah, eso sí. Bueno, sí. No sé, Entonces, ay, Dios mío, son muy canzones. Bueno, entonces, no, yo diría que no tanto el hecho de que afuera los bancos tengan una política distinta para ofrecer créditos que me obligue a mí a hacer eso. No, para nada. Yo le pongo el siguiente ejemplo. ¿Quién fue que te dijo eso antes? Yo le pongo el siguiente ejemplo. Si usted, por ejemplo, usted quiere ir a un... No, no sé cómo le pongo. No, más bien le pongo de la siguiente forma. Si ustedes fueran una reina de belleza y se fueran para un concurso, ¿cierto? Y saben que las medidas de la regla del concurso de belleza es 90, 60, 90. Entonces, ¿ustedes qué hacen para poder cumplir? Pues se meten a estricta dieta, hacen ejercicio, se operan, se quitan, se ponen y cumplen, ¿cierto? Ninguna va a llegar allá a decir, ah, no, a mí me respeta como soy yo, si mis curvas son estas o mi peso es esta, ustedes ven el problema suyo. No, porque inmediatamente no pasa las primeras que van a sacar, ¿cierto? Entonces, miren que no podemos tratar de cambiar un sistema. Entonces, no puede el hecho de que el sistema me exija unos estados financieros muy buenos, por así decirlo. La solución va a ser entre yo mentirles y hacer unos estados financieros mentirosos. No, ¿qué hacemos? Igual que la reina de belleza se prepara, hace dieta, hace ejercicio, se opera, bueno, hace lo que tiene que hacer para poder mejorar sus estados financieros, igual tiene que ser las empresas. No podemos irnos por el lado facilista de que entonces la forma más fácil es que el contador me ponga aquí mentiritas y que como no pasa nada, ¿cierto? Entonces no pasa ningún problema. No. Si la empresa se va a preparar a hacer un préstamo, pues entonces muestre que sus ingresos han aumentado, muestre que efectivamente sus costos han reducido, muestre que su utilidad efectivamente es buena para pagar entonces el préstamo, pero no se pongan a decirle al contador que le mienta por ellos. Ah, no, en serio que no. Esa no es la respuesta ante una situación de esas, ¿cierto? Si yo por ejemplo, muchas empresas cotizan en el mercado de valores y saben que esta situación que estamos viendo en este momento puede ser muy perjudicial pues, para la situación económica de su empresa. Entonces, ¿qué van a hacer después de que pasemos esto? Van a tener que tomar muchas medidas. Obviamente vendrán las medidas como despidos, porque obviamente habrá que disponer de personas, tendrán que comenzar a vender más barato para poder vender. Bueno, o sea, la recesión que se viene ahorita va a ser tremenda, niños, va a ser tremenda. Y si nosotros nos apropiamos ante la situación, la cosa nos va a coger con los pantalones abajo. Entonces, miren que yo me tengo que ir proyectando para eso, no esperar a que el gobierno un día diga que mis deudas que yo debo en el banco me las va a pagar, o que lo que yo estaba acostumbrado a ganarme me lo va a pagar, ¿cierto? O que como mi vida que yo tenía antes va a seguir siendo igual porque el gobierno me va a pagar todo lo que me deje de gastar, o lo que deje de recibir. Obviamente no esperemos una situación de esas, no la esperemos. En serio que no la podemos esperar una situación de esas.
Entonces, lo mismo pasa con las empresas. No podemos esperar que el Estado llegue un día y diga, vea, usted vio un crédito en el banco, no tiene que pagarlo condonado, se lo libramos. No, eso nunca va a pasar, o por lo menos aquí no en Colombia, ¿cierto? Aquí en Colombia yo creo que eso no va a suceder. No va a suceder. De pronto, si usted es banco, sí, de resto no. Muy bien, entonces, niños, la situación es la siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué se presenta? Yo he discutido mucho esto, la verdad que yo he discutido mucho esto. Yo he hablado mucho con muchos compañeros, colegas contadores, del por qué se presenta eso. Y lo digo desde el punto de vista de yo que no firmo estados financieros. O sea, yo que no hago estados financieros. Porque mucha gente dirá, pues a usted le queda muy fácil, usted es profesor, usted enseña lo que tiene que enseñar, ¿cierto? Pero pues en la realidad es otra cosa. Una vez alguien me dijo eso, me dijo, es que usted en la universidad le dice a los estudiantes que todo es color de rosa, que las empresas se comportan todo súper bien, que todo el mundo trabaja súper contento, feliz en las empresas, que todo el mundo respeta y llama al contador y todas las cosas, pero la verdad es que es otra cosa distinta, ¿cierto? Y yo digo, no, sencillamente, pues, yo soy contador y como contador tengo mi responsabilidad de mi profesor y debo enseñarla como tiene que ser. También soy consciente de la situación que tienen las empresas y les cuento desde mi experiencia, les cuento de lo que yo he vivido. Si bien nunca he sido contador de una empresa, he pasado por muchas empresas y he visto muchos contadores. Y como he visto tantos contadores, puedo darme el lujo de decirle a usted cómo se comporta la gran mayoría, porque conozco una gran cantidad de contadores de las empresas de cómo se comportan. Del que es muy juicioso, del que efectivamente no hace nada, del que todo lo deja para última hora, del que todo lo hace súper temprano, del que todo lo hace con regla, del que todo lo hace con los pies. O sea, conozco de toda clase de contadores y sé muy bien cómo se comporta ese gremio de contadores que, digamos, que he tenido la oportunidad de conocer. Incluso he tenido contadores tercos, contadores canzones que no aprenden y luego me dicen, bueno, ¿cómo fue que usted me dijo que había que hacerlo? Y yo, claro, con mucho gusto lo hacemos así. Y luego me llaman para decir, venga, ¿cómo fue que usted me dijo que teníamos que hacer esto? Y yo, claro, lo hacemos de esta forma. Entonces, yo, o sea, he tenido la experiencia y he podido llegar a la conclusión de que esa situación se presenta porque falta en nosotros la aplicación de normas y principios. Nosotros como contadores nos falta aplicar principios que nos rigen como profesionales. Que nos rigen como profesionales. Hoy en día los médicos se enfrentan a situaciones como por ejemplo el aborto legal. Y muchos médicos digamos, han puesto en práctica sus principios de decir que no van a atentar contra la vida de un ser humano y dicen, yo no aplico un aborto, ¿cierto? No lo hago, que lo haga otra persona. Entonces es posible que la persona tenga el derecho. No vamos a discutir aquí si hay derecho o no hay derecho que las mujeres aborten a sus hijos, ¿cierto? Pero, digamos, y si la ley lo permite, pues bueno, ya eso es cuestión de la ley. Pero muchos médicos han dicho, yo me acojo a mis principios, mis valores y digo, no practico un aborto. Es posible que en la EPS, en la IPS o en el hospital o la clínica donde yo trabajo, se acojan a una tutela donde dicen que hay que practicar un aborto a una mujer en embarazo bajo estas condiciones, que la ley lo permite. Listo, perfecto, o sea, la ley lo permite, pero yo como profesional no lo hago. ¿Por qué? Porque está en mis principios el no hacer atentar contra la vida de un ser humano. Entonces, ¿por qué nosotros como contadores no tenemos principios? Porque nosotros no podemos decirle al cliente, al jefe, no hacemos eso porque no, porque eso va en contra de mis principios. ¿Por qué no somos capaces de decirlo? Pues por la sencilla razón de que ponemos por encima la necesidad de los demás y no de nosotros. Me dice ¿sí? Profe, pero eso no es, o sea, eso no está acatando la orden del juzgado y cuando eso no se hace no se le vienen problemas a una persona. No, a la clínica o a la EPS. Por ejemplo, si una madre, si una mujer embarazada por tutela pide que la practiquen un aborto y está tutelando al hospital o a la clínica para que se lo haga, la clínica lo puede hacer, obviamente. O sea, ya está, digamos que eso no lo vamos a discutir. Pero eso está en manos del profesional, del médico que va a practicar el aborto, que dice, no lo hago por mis principios, porque considero que mi principio, mi moral me lo impide hacerlo, ¿cierto? Y él puede alegar a eso y se retira y dice, no lo hago, ¿cierto? Si yo fuera un abogado y llega en ese momento una persona que lo defienda y ese abogado y esa persona que yo voy a defender fue una persona que me hizo daño en lo personal o que no es de mis agradados o que hemos tenido encuentros anteriormente, yo puedo decir, apelo a mis principios, a mi ética, a mi moral y me retiro de este caso porque no puedo estar acá enfrente de eso, porque entonces estaría buscando mal a la persona que voy a tener pues enfrente y no es así, ¿cierto? Entonces mire que los abogados también digamos, aplican sus principios y se retiran, ¿cierto? Y dicen, no, entonces luego pasa con los contadores. El contador muchas veces por desconocimiento de las normas, o sea, hay un desconocimiento completo y por la falta de principios, porque es que usted en la universidad aprendió de contabilidad, no de principios. Yo a usted no le puedo enseñar
a ser una buena madre, ni tampoco le puedo enseñar a ser una mejor trabajadora en su empleo público, ¿cierto? Yo no les puedo enseñar eso, ¿yo cómo le puedo enseñar eso? Yo no tengo cómo enseñarles a ustedes eso. Entonces, ¿cómo va a ser yo para enseñarle a usted que aplique a sus principios, a su ética, a su moral, ¿cierto? Si yo nunca le puedo enseñar eso y tampoco se aprendió en la universidad, ¿sí? Entonces, mire que esa es la dificultad que tenemos hoy en día. ¿Por qué sucede eso? Porque el contador no se aferra a esos principios para decir no cuando es no, ¿cierto? Y también no aplica las normas, desconoce lo que puede llegar a pasarle si es descubierto, ¿cierto? Ahí está. Una vez sí tuve la oportunidad de un cliente decirme que por qué no lo podían hacer eso, o sea, como cuestionándome a mí, de que porque yo le dije al contador que no lo hiciera. Entonces yo le expliqué cuáles eran las sanciones y cuáles eran las dificultades que presentaba. Y usted puede creer que ese gerente me pasó luego el teléfono a la gerente del banco que le estaba pidiendo pues que los estados financieros lo hiciera pues como ella decía, pues para que tuvieran mejor carita. Entonces yo le dije a la señora del banco, que no me acuerdo qué banco era, le dije a la señora que cómo era posible que ella necesitara a sus clientes hacer eso. Que obviamente la necesidad de ella de otorgar un crédito era mayor al beneficio, o sea, a la integridad pues como tal de su cliente y del contador que firmaba. Entonces ella me dice ella, esa información no se cruza, esa información no sale de esta oficina. Y yo, pues usted de pronto no la cruzará, de pronto usted literalmente no se sienta a consultar si la información es cierta o no es cierta. Pero tenlo por seguro que cuando usted manda todo ese paquete de información a la oficina central de su banco, allá sí la verifican y la cruzan. Ténganlo por seguro. Y ahí es donde se dan cuenta que las cosas no son como son. Hoy en día cruzan información con los bancos, con otros bancos, cruzan información con entidades públicas, cruzan información con la DIAN, por ejemplo, todo eso lo cruzan. Y a la menor duda frente a la información que usted entrega, la DIAN, por ejemplo, no se va a poner a pensar, ay, qué pensaba, mira, se equivocó, puso más, puso de menos, se equivocó. No, inmediatamente dice lavado de activos, financiamiento de terrorismo, o sea, se imagina lo peor, ¿cierto? Y ahí vienen las implicaciones. Hoy en día son demasiados los contadores que son sancionados por eso, porque la información que fue certificada fue utilizada para fines distintos a los que él dijo que iba a ser certificada, o información, digamos, no conforme a la realidad, no pegada a la realidad. Entonces es impresionante. Entonces, obviamente, hasta que los jefes o los dueños de empresas no dejen de pedir información, pues no hay contadores que les toquen esa situación. Pero que sí podemos alegar a ellas, sí. Y pues de pronto muchas veces dirán ustedes, pues a mí me queda muy fácil decir, ay, entonces renuncio, ¿cierto? Mucha gente dirá, pero renuncio, me consigo otro trabajo. Pues no sé, en algún momento las empresas serán conscientes de que no pueden estar cambiando el contador cada 5 minutos y que si el contador sale por una cosa o por la otra no es por culpa del contador, es por culpa de la empresa, así de sencillo. Cuando una empresa cambia de contador cada ratico es porque hay un problema dentro de la empresa. Y no es que la empresa sea como que hay el lugar ideal para trabajar y que antes sientas orgulloso de trabajar en esta empresa, no. A mí me parece que esas posiciones que tienen los dueños de empresas, de pensar de que solamente unos pocos los elegidos pueden trabajar en sus empresas, es una posición de migrante para la profesión y para la persona como tal, ¿cierto? Tarde que temprano terminan pagando las multas que no pagaron, tarde que temprano terminan incluso cerrando, porque obviamente hacen muy malos manejos de sus empresas, comenzando por el trato que tienen a sus trabajadores o el contador. Nomás ayer me estaba en una película muy chistosa, era de chiste, donde había un grupo de personas que estaban como en apoyo porque eran consumidores de drogas. Entonces, dentro de ese grupo de apoyo había la necesidad de llevar a alguien que usted estimara mucho, o sea, un familiar, a un ser querido. Y uno de ellos llevó el contador. Yo me reí tanto con eso, yo me reí tanto porque dije, ay, qué chistoso. O sea, una de dos, el tipo no tiene quien lo quiera, y dos, tiene un contador que es muy alcahueta para ayudarlo en una reunión de esas. Pero pues hay que pensar en el lado positivo. El contador puede ser un aliado muy importante para las empresas, pero depende de nosotros que nos hagamos dar el puesto que nos merecemos. Yo tengo una empresa que esa empresa la asesoro más todo por mi cariño, por mi afecto que tengo hacia la persona dueña de la empresa, que la apoyo en todo lo que más pueda. No es por la plata, porque ni recibo, digamos, demasiado en eso. Pero lo hago es por eso, porque me preocupa que esté bien su empresa, que no cometa errores, que no cometa fallos, que efectivamente lo haga todo, digamos, correcto la ley. Y yo estoy muy metido en sus cosas en el sentido de que estoy presente. Y me gusta que me llame y me diga, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Y él cualquier cosa me llama y yo con mucho gusto lo asesoro y lo oriento. Porque sé que es una persona que todo lo que yo le digo efectivamente lo cumple. Y yo le digo, y ahorita que estamos pensando en qué hacer con los trabajadores, con el cuento de la suspensión de contrato, unas vacaciones y todo el cuento, él apela mucho a que se van a quedar sin trabajo, que se van a quedar sin recursos,
subsistir. Y yo sí, yo sé, pero pues hay que pensar también en cuáles son las medidas que el gobierno está dando. El gobierno va a dar unos beneficios pues, para los cesantes, eso es una buena medida. Hay que ver cómo hacemos para resolverlo. En todo caso, me gusta cuando efectivamente me tienen al lado como esa persona que les pueda apoyar efectivamente y no pues simplemente por la sencilla razón de que tenemos el contrario más para que nos pongan problemas. En serio que considero que no es la situación pues, pertinente antes a lo que estoy diciendo. Entonces, si ustedes llegan a ser contadores y llegan a pasar una situación de esas, no duden de un momento en hacer valer sus principios. Primero, ustedes como profesionales recuerden toda la cantaleta que recibieron en la universidad, recuerden todo el esfuerzo, la dedicación, todo lo que sufrieron pues, en la universidad, como para que vengan a votar su trabajo y regalarlo de esa forma. Entonces, esa es como tal la situación. Niños, nos queda una última cosita en este último minuto. En la plataforma hay una matriz que explica cómo se elabora el problema de investigación. El problema de investigación son dos partes, uno el enunciado y el otro la formulación del problema. O sea, como quien dice, por un lado la pregunta, ¿cierto? Y por otro lado, como tal la justificación, la situación problemática. Entonces, por favor, les queda hacer trabajo en semana eso. Nos queda entonces entrar a la página de plataforma. Aquí en la plataforma está el material de clase. Por favor, entren acá. Ay, Dios mío, se me acaba la clase. Aquí está matriz de problema, ¿cierto? Entren aquí en la actividad 6, matriz de problema. Leen, por favor, lo que tienen que hacer. Por favor, lean lo que hay que hacer. O sea, eso no está aquí pues, para que no lo tengamos en cuenta. Leen, descargan el material. Aquí está el material, ¿sí? Aquí está la matriz. Desarrollan entonces, por favor, la actividad.